condiciones. La primera era la contención verbal, que no podía faltar, y después estaba la contención psicofarmacológica, ¿sí? Cuando falla la contención verbal, o quizás no es que falla, pero el equipo observa que es necesario administrar algún tipo de medicación, ya vamos a la segunda dimensión, que es la contención psicofarmacológica, que tiene que ver con esto, ¿no? De administrar, ¿sí?, cualquier tipo de medicación, cualquier tipo no, en realidad medicación es muy específica, por cualquier vía, eso sí podemos decirlo, puede ser vía oral, sublingual o intramuscular. La endovenosa no, es raro, salvo que estemos en presencia de personas que entren en estado estuporoso o comatoso por abuso de sustancias o una intoxicación medicamentosa, una intoxicación etílica, sí generalmente se le suele poner una vía para tener un mejor acceso venoso. Pero generalmente a otros tipos de pacientes que ingresan por un síndrome delirante, por un síndrome alucinatorio o un trastorno de pánico, una crisis de ansiedad, no es necesario colocar vía, ¿sí? Justamente cuando se considera la necesidad de disminuir esa agitación o esa ansiedad, se recurre a la medicación. Generalmente no es necesario recurrir forzadamente a la administración de la medicación si se ha logrado establecer una cierta confianza durante la entrevista, ¿sí? En la mayoría de los casos, esperen que voy a silenciar a todos. Sí, ahí está. En la mayoría de los casos, no es necesario utilizar la fuerza, ningún otro tipo de accionar, porque, como yo les dije anteriormente, generalmente en los pacientes que tienen algún antecedente psicótico, es decir, esquizofrénicos o lo que sea, cuando ven más de una persona que lo atienden, generalmente se amedrentan o se inhiben, ¿sí? Y no tienen esas reacciones de agresión o violencia hacia el personal. Y generalmente son, podemos decirlo coloquialmente, son personas mansas, que cuando cuando él ve que son varios las personas que lo están atendiendo, generalmente, sí, no tiene ningún problema en tomar la medicación. A veces puede existir casos que la persona no quiera, ¿sí? Entonces, obviamente, se va a recurrir a otra instancia o se va a evaluar la situación si realmente amerita la medicación o no. Sí, pero generalmente los pacientes psicóticos no son personas que no se niegan a tomar la medicación, más si estamos hablando de una regularización que ya sabe lo que es la medicación. Muchas veces te vienen diciendo, dame algo, por favor, porque necesito algo, porque estoy escuchando voces, porque hace 6 meses que dejé la medicación, dame algo, ¿no? Porque ellos saben el efecto que causa también esta medicación. Y entonces, dependiendo de la situación, se va a administrar por vía oral, vía sublingual o vía intramuscular, ¿sí? La medicación, en cuanto a la farmacodinamia, en 20 a 30 minutos hace efecto. Sí, obviamente la vía sublingual y la vía intramuscular es una vía más rápida. Sí, la vía oral tarda un poco más porque requiere la digestión y todo el metabolismo a nivel gástrico, etcétera, etcétera. Pero generalmente la sublingual y la intramuscular en 30 minutos hace efecto, ¿sí? Entonces, en esos 30 minutos lo que vamos a hacer es tratar de reducir esa excitabilidad o reducir esa ansiedad, ¿sí? Que el paciente presente. Y obviamente, una de las cuestiones que hay que tener bien en claro acá, y acá quiero que por favor alguien me comente o me diga, o si se acuerda, ¿qué podía pasar cuando yo no conocía el historial médico del paciente y le doy una medicación neuroléptica? ¿Qué podía pasar? Puede tener una contraindicación con algún médico, con algún medicamento que yo esté tomando previamente, puede presentar alguna alergia que no conozcamos. Y bueno, los efectos adversos que estuvimos trabajando. Bien, sí, podría ser, pero falta uno, y había uno específico que incluso tiene el nombre de la droga, que es agudo.
y que puede llegar a ser mortal. Ya se olvidaron, lo vimos en el segundo parcial, lo vimos cuando vimos psicosis, cuando vimos la parte de psicofarmacología. El síndrome neuroléptico maligno, que se presenta de forma aguda al haber administrado un antipsicótico, un neuroléptico. No estoy hablando de los efectos extrapiramidales que son de forma crónica, esos aparecen con el consumo crónico de los psicofármacos. El síndrome neuroléptico maligno es un cuadro, ¿sí?, de intoxicación severa, aguda, que el paciente presenta al haber administrado un neuroléptico. Entonces, así como decía el video, haloperidol y midazolam, nosotros el midazolam no lo usamos. Generalmente en la guardia se usa lorazepam, se utiliza clonazepam o en todo caso diazepam, si estamos hablando de una crisis epiléptica. Pero lo que se da generalmente, siempre, si yo no tengo historial médico, si yo no sé la historia del desarrollo, la historia vital del sujeto, jamás debo administrar un neuroléptico. Porque el paciente ingresa por una excitación psicomotriz y termina muerto o en coma. Entonces, esta cuestión que nosotros enseñamos y que ustedes en teoría tendrían que volver a refrescar, porque sé que lo saben, pero quizás se olvidaron, es importantísimo en el manejo de una guardia. Y generalmente esta cuestión de cómo está el protocolo de la atención, del abordaje a pacientes con agitación psicomotriz, también está el protocolo de la medicación. En su mayoría, los servicios de guardia deben estar protocolizados. Entonces, cuando yo no sé el historial de vida o el historial de salud del sujeto, y no sé si alguna vez recibió algún tipo de antipsicótico, no lo debo administrar porque puedo provocar esto. Una vez que se da el cuadro, una vez que logre calmar al paciente, ahí le voy a empezar a preguntar, ¿estuviste alguna vez internado? ¿Tomaste alguna vez alguna medicación? Y también voy a, si tengo la fuente secundaria de la familia, también indagar sobre ese sentido. Y ahí sí se verá si después se puede dar un neuroléptico vía oral. Cuando es una excitación psicomotriz, en el caso de una internación, ya que el paciente ya ha estado consumiendo, o en el tratamiento, mejor dicho, en tratamiento con neurolépticos o antipsicóticos, sí generalmente se puede dar haloperidol y lorazepam ante un cuadro de excitabilidad. Pero en la guardia, no, porque yo no sé la historia de vida del sujeto. Y generalmente le podemos provocar un mal mayor. ¿Sí? Entonces, siempre que se da una benzodiazepina, porque lo que yo quiero es disminuir esa irritabilidad, disminuir la excitabilidad. Con una benzodiazepina, como el lorazepam intramuscular, el clonazepam vía oral o el diazepam también intramuscular, se puede generar, se puede lograr. Una vez que yo logro que se calme, indago, evalúo, pregunto, valoro. Sí, yo tomé 6 meses de clozapina y dejé de tomarlo porque la verdad que me engordó mucho y aparte me sentía bien. Bueno, listo, tuvo algún tratamiento con neurolépticos, entonces vemos si podemos retomar la cloza o podemos retomar otro tipo de medicación, perdón. ¿Se dan solos? ¿Se dan separados? ¿Se dan juntos? Se dan juntos. Generalmente el que suele precipitar es el diazepam, que ojo, que yo también lo dije, ojo al diazepam endovenoso. Provoca un efecto depresor en el sistema respiratorio. Entonces, si yo estoy en una crisis epiléptica, en donde hay convulsiones, ya sea tipo clónicos o tónicas, el médico puede ser que me indique diazepam endovenoso, pero nunca dar en bolo, jamás, siempre en paralelo. El que no precipita y que se puede dar totalmente, tranquilamente juntos, es el lorazepam con el haloperidol. Es el haloperidol, la levomepromacina y el lorazepam. Todo este tipo de medicación que yo estoy nombrando también viene en la prescripción o viene en la modalidad intramuscular y se puede dar juntos, si no tendría que pinchar 3 veces. Y cuando yo tengo una urgencia y necesito disminuir esa ansiedad y esa irritabilidad y esa excitabilidad, tengo que actuar rápido, no puedo estar pinchando 3 veces. Como ustedes han observado en el video, la enfermera lo que hizo fue colocarlo directamente, una vez que los enfermeros lo redujeron, entre comillas, ¿sí? Le aplicó directamente sobre la ropa. Puede pasar.
No siempre voy a tener que pensar en la intervención con bandeja conteniendo como me han enseñado, que está perfecto que me lo hayan enseñado así, porque así debe ser. Pero muchas veces no se puede aplicar esa forma. Muchas veces necesitamos actuar rápido, con rapidez, con seguridad. Por eso es importantísimo conocer los sitios de punción. No solamente se puede dar una medicación intramuscular en la nalga, se puede dar en la región externa del glúteo o en el deltoides. A veces se lo ponemos encima de la ropa y sí, dependiendo del cuadro. Lo que yo voy a hacer es dar esta medicación porque lo requiere la situación. Porque yo les dije muchas veces, cuando el paciente viene muy excitado, la contención verbal no se puede hacer porque no me va a entender, no me va a escuchar, porque está muy, muy, muy enojado, está muy furioso, está muy nervioso. Entonces, generalmente pasamos a una instancia psicofarmacológica y después sí, cuando cede el cuadro, empezamos otra vez con esta primera dimensión de la escucha activa y la contención verbal. Nunca dejar solo al paciente por más que ya se lo haya medicado. Muchas veces pasa en la guardia. El señor López del box 5. No, ya lo mediqué. Ya está medicado. ¿Pero lo dejaste solo? Sí, pero si ya lo mediqué, ya le di la indicación, lo que me dijo el médico que le dé. Fuiste, lo buscaste y se ahorcó en el baño. Nunca dejar solo al paciente que está en este tipo de situaciones. Ha habido casos, por eso se los digo. Por más que esté medicado, el enfermero se tiene que quedar al lado, el equipo se tiene que quedar al lado. Quizás el médico va a iniciar la historia o va a completar la carpeta o la hoja de ingreso, pero el otro equipo tiene que estar ahí, asistiendo al paciente, controlando los signos vitales, logrando, ahí sí, una vez que le aplicamos la medicación, intentar hablar, intentar charlar, intentar calmarlo. Nunca se debe dejar solo a un paciente por más que medicado esté, ¿sí? Quizás tengamos... Profe, Sí. ayer decíamos lo mismo con respecto también a lo de las contenciones, ¿no? Que muchas veces la contención no se da así en orden, digamos, dependiendo del estado del paciente, es lo que se va a aplicar. Si bien la contención verbal, para mí personalmente, yo creo que igual no le dejaría de hablar al paciente, porque es como decía usted, a veces uno piensa que porque está en un cierto estado parece que se despersonaliza totalmente y nada que ver. Me parece que por más que cueste en ese momento, porque no debe ser fácil, yo no dejaría de hablarle. Pero en el caso que haya un paciente con un riesgo inminente, hablábamos con el profesor de que muchas veces quizás inclusive la primera opción tenga que ser la contención mecánica, que digamos generalmente se usa muy, digamos, si ya nada dio resultado, obviamente, o sabes que corre un riesgo inminente, y después la medicación, ¿no? Porque a veces tampoco, digamos, capaz tenés que hacer una aplicación y con el mismo movimiento del paciente que no quiere saber nada es súper riesgoso. Es decir, es preferible una contención, medicarlo y ahí sí esperar que haga efecto la medicación y bueno, así puede ser. En realidad, todo va a depender de la situación y de la valoración que haga el equipo, ¿no? Y obviamente valorando la situación, porque cada situación es distinta. No todas las situaciones de situación son iguales, ¿no? Obviamente que si nosotros vamos a llevarnos por lo que debe ser, es primero contención, segundo fármaco, tercero sujeción mecánica. Muchas veces, como decís vos, no se da, muchas veces tenemos que primero sujetar al paciente, a la persona, para poder administrarle la medicación, y una vez que se dé el cuadro, sí, ahí sí se descontiene y todo lo demás. Pero obviamente en ese orden, sí hay que entender, cuando veamos un poco más adelante, qué implica una sujeción mecánica. Porque no es algo fácil. Ah, sí, está contenido, ya está, lo até. Lo atamos. No, aparte de lo que Hay un hablaba la montón de bibliografía cuestiones. también es que cuesta mucho el tema, ahí es como que se pierde mucho entre uno, digamos, con el paciente muchas veces en ciertas circunstancias no es fácil el tema de entablar una relación, confianza y la empatía y todo, y es como que en un segundo pareciera que no, pero sí es cierto, por algo se toma como última medida,
porque es como que medio que te tira para atrás todo, digamos, que quizás uno viene tratando de hacer un trabajo con el paciente. Exacto, sí, sí. Tal cual. Ya vamos a ver, vamos a seguir avanzando y les va a cerrar un poco más esta parte. Pero sí, es verdad, todo va a depender de la situación, del el cuadro, del caso en particular, de esa persona en particular, del equipo que esté trabajando también, ¿sí? Quizás los que, como les decía, los que tienen alguna alteración psicótica, ya sea un esquizofrénico, un brote agudo o una reagudización del cuadro de base, generalmente no suelen ser personas que se nieguen a medicarse, ¿sí? Generalmente ellos incluso colaboran en la medicación y lo que sea. Los que sí son un poco más complejos y sí hay que pensar ahí, si es necesario primero contener antes que medicar, son los pacientes que vienen bajo los efectos de sustancias psicoactivas, tengan antecedentes o no de adicción. Esos sí suelen ser muy agresivos y generalmente a veces es mejor pensar una sujeción mecánica primero para después medicar, ¿sí? Porque como les dije, estar bajo efecto de sustancias psicoactivas, principalmente las más duras, que son la heroína, la cocaína, el paco, el paciente se siente amenazado, ¿sí? Y uno cuando se siente amenazado, ¿qué hace? Se defiende, simple y llano. Entonces, quizás ahí es necesario rever y repensar, pero el protocolo lo que dice, contención verbal, medicamentosa y último, contención o sujeción mecánica. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos las vías o las zonas de punción intramuscular, que seguro que ustedes lo saben muy bien, lo han visto en otras materias, pero no está bien, no está mal, digo, refrescar un poquito la memoria, pensando en esto que muchas veces lo vamos a hacer directamente sobre la ropa, no vamos a tener el tiempo y la posibilidad de poder bajarle la ropa para buscar y dibujar en mi mente el cuadrante superior externo del glúteo derecho, no se puede, a veces se tiene que dar directamente sobre la ropa. Entonces los sitios de punción son muy fundamentales, entender y conocer la anatomía, ¿sí? Para saber dónde voy a pinchar. Más sabiendo que no puedo bajar la ropa, que no puedo ver, distinguir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se puede dar la región glútea, que ustedes ya la conocen muy bien, cara externa, ¿sí? Cuadrante superior externo. En la región externa del muslo, ¿sí? Nunca en la parte, digamos, del medio o en la parte interna del muslo, sino siempre la cara externa del muslo. ¿Mm? Y obviamente en la región deltoidea, todos hemos pasado, si hemos sido vacunados con la vacuna del COVID, nos han dado la vacuna intramuscular en la parte del deltoides, ¿sí? Entonces, estas cuestiones es importante saber, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta contención farmacológica? Obviamente, conseguir una sedación rápida, disminuir la ansiedad y la angustia del sujeto y de la familia también, porque muchas veces el paciente está a los gritos dentro del consultorio y la familia también grita porque está desesperada porque no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, una vez que podemos lograr paliar la situación de excitabilidad o de ansiedad, también la familia salir y comentar, bueno, mirá, lo medicamos, le dimos tal cosa, ahora va a estar un poco más tranquilo, quédense tranquilo, va a estar en observación por tanto tiempo, esto pasa, es normal por esto y por esto, ¿sí? Evitar riesgos o posibles riesgos de la integridad del sujeto y del personal sanitario, obviamente. Y una de las características fundamentales es que con dosis mínimas en cuanto a concentración de la medicación y su farmacodinamia, se evita el riesgo de sobremedicación o intoxicación. Es decir, si yo doy una mínima dosis con una sola ampolla, por ejemplo, ¿sí? No importa indirectamente si el paciente es obeso, tiene una masa corporal o una masa, ¿sí? Grande, ya sea de grasa o ya sea a nivel corporal, podemos dar una sola ampolla y con eso ya logro sedarlo. ¿Sí? Porque justamente la medicación intramuscular o sublingual tiene un efecto muy rápido. No hace falta darle 5 ampollas o 40 ampollas al opioidol para que el paciente se calme porque es obeso, no tiene nada que ver. Con una sola ampolla se puede resolver tranquilamente. Lo mismo con el lorazepam. Cuando a veces hay una excitabilidad mucho mayor y requiere una mayor sedación, sí se pueden indicar 2 ampollas de lorazepam. ¿Sí? Pero generalmente con una sola ampolla se logra
tranquilamente la sedación y disminuir esa ansiedad y esa excitabilidad. Acá los tienen, ¿sí? El diazepam, que viene por vía intramuscular, son 10 miligramos, ¿sí? En 2 mililitros, es decir, 5 cada mililitro. El LORA viene de 4 y el Alopi viene de 5, ¿sí? Recuerden esto, el síndrome neuroléptico maligno, generalmente ya les digo, está todo protocolizado, es raro que un médico te indique alopidol si no conoce la historia del sujeto, por estas cuestiones que hablamos del síndrome. Y a veces te puede indicar, en vez de 4, te puede indicar 8 miligramos. Entonces yo sé que son 2 ampollas, ¿sí? Pero generalmente con una combinación del lorazepam y una combinación del haloperidol, generalmente los cuadros ceden, ¿sí? A veces quizás requieren otra nueva aplicación a las 6 horas, dependiendo de la observación y cómo evoluciona, ¿sí? Si su evolución es más tórpida, va a requerir más medicación que una evolución favorable con una sola aplicación, ¿sí? Y vamos con la contención mecánica. Una de las cosas que hay que entender, como bien decía la compañera, dependiendo del cuadro y la situación, pero este tipo de contención es la última opción. Cuando las otras dos no surtieron efecto, cuando hay un riesgo vital, un riesgo real, cierto, inminente, así como son las internaciones, exactamente igual. Cuando hay un riesgo real, cierto, inminente de agresión para sí o para terceros. ¿Sí? La sujeción mecánica o contención mecánica se la considera un mecanismo restrictivo excepcional. No vamos a atar porque sí. Tiene que estar, ¿sí? Digamos, la indicación o la modalidad tiene que estar debidamente justificada. Debidamente justificada el por qué yo voy a contener a un paciente, porque sé, según la ley, que es un mecanismo de abordaje restrictivo excepcional. Cuando hay riesgo real, cierto e inminente. O si no, no se contiene. ¿Sí? Esta acción que hace es limitar los movimientos del paciente agitado con utilización de elementos y sistemas de limitación física. Nunca debe usarse como castigo o amedrentamiento. Se lo ha utilizado de esa forma. Es muy común escuchar en los servicios de salud mental: bueno, tranquilízate porque si no te ato. Calmate porque si no te voy a atar. Si seguís así, vas a ir a la guardia y vas a terminar contenido, ¿eh? Se escucha. Hasta hoy. Jamás utilizar este tipo de mecanismos, ¿sí? Porque yo sé que justamente es la última opción que se hace. Es lo último, ¿sí? Tiene un tiempo determinado de utilización. El paciente solo debe estar contenido hasta que ceda el cuadro agudo. Bajo ningún concepto se puede tener contenido una persona 72 horas. Bajo ningún concepto. Si está medicado, mucho peor, mucho menos. Entonces, yo una vez que logro contenerlo, porque lo requiere la situación, porque hay un riesgo cierto, real, inminente para sí o para terceros, le coloco la medicación. A las 30, 40 minutos ya tendría que hacer efecto y el paciente tendría que empezar a justamente tener ese efecto sedativo, a calmar esa ansiedad, y la descontención se tiene que realizar. Y como por último, que aparece acá, es una indicación médica. Bajo ningún concepto pueden contener a una persona si no hay un sello y una firma e indicación del médico, tanto en la historia clínica como en la hoja de indicaciones. Es una indicación médica.
¿Por qué? Profe, ¿y si es Sí. urgencia? ¿Cómo? Si es una urgencia y no hay tiempo. ¿Cómo si es una urgencia y no hay tiempo? Claro, por ejemplo, viene a un paciente a la guardia y no lo pueden contener de ninguna manera, entonces te piden El médico ayuda te para va, contener. claro, el médico te va a decir, bueno, vamos a contenerlo, pero después tiene que estar escrito. Tiene que indicarlo. Lo podés llegar a contener, porque vamos a ser reales, tampoco vamos a hacer la utopía. Ojalá sería lo ideal no contener a nadie. Pero digo, si es una urgencia que amerita sí o sí la contención, el médico primero tiene que estar ahí, al lado del enfermero, al lado del psicólogo. Listo, contenido, el médico ¿qué tiene que hacer? Bueno, voy a indicarte en la historia clínica, en la hoja de indicación, la contención de los 4 miembros, más la medicación que tenés que aplicarle. Bajo ningún concepto se puede tener a una persona contenida y que no esté indicada. Entonces, sí o sí, la contención tiene que estar indicada, ya sea post contención o antes. Cuando el médico dice, no, che, mira, no está cediendo, sigue con ideas suicidas, sigue con ideas, con estas tendencias de querer, ideas de ruina que se quiere, vamos a contenerlo porque si yo lo dejo así me parece que este paciente puede cometer algún, o puede tener un riesgo para sí, para su integridad. Vamos a contener, ahí se indica. En el caso de que no sea una urgencia. Si es una urgencia que amerite ya la contención, el médico no se puede ir de ahí hasta no dejarlo indicado en la historia clínica, registrado en la historia clínica y en la hoja de indicaciones. Lo mismo para descontener. Lo mismo para descontener. Tiene que estar indicado, registrado en ambos lados, indicación médica más historia clínica, la descontención. Bajo ningún punto de vista ustedes pueden descontener un paciente si no está indicada la descontención. Ha pasado, en donde el enfermero evalúa, la paciente no, está mucho más tranquila, la verdad que yo te veo que estás mejor, que estás mucho, sí, bueno, se entabla una conversación, se realiza la contención verbal. Bueno, te voy a descontener para que vayas al baño, para que te puedas lavar la cara, estés más cómoda, puedas ir al baño, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Ah, bueno, dale. ¿Lo descontiene? El paciente se ahorca en el baño. Ha pasado. Cuando el juez te pregunta, ¿y por qué lo descontuvo? No, porque yo lo observé que estaba más tranquilo. ¿Y dónde estaba la indicación de descontención? Se los puedo asegurar que ahí, si somos un equipo, caemos todos, ¿eh? Pero el primero que va a decir, yo no lo indiqué, ¿quién va a ser? Indicame la doctor, ¿puede venir a evaluar al paciente? Teléfono. ¿Puede venir a evaluar al paciente que había dejado la contención hace 2 horas? ¿Lo puede venir a ver? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo ves vos? No, está re tranquilo, la verdad que estuvimos hablando, me comentó la situación. Bueno, descontenelo que después voy. No, no, no. Venga, evalúe al paciente, evalúe la situación, déjeme indicada la descontención y yo lo descontengo, no tengo ningún problema. Si le tengo que poner la chata 50 veces, se la pongo. Pero la descontención tiene que estar también indicada. Nunca se olviden de eso. Profe, Sí. yo la escucho y hablamos las dos a la par. Es cierto, ¿no? Se da esto, ¿no? De levanto el teléfono, pregunto para que lo vengan a ver. Es lo mismo que cuando hay que contener, capaz que no está la indicación por escrito, uno se tiene que negar, porque es como nos pasa a nosotros. Nosotros cuando todas las acciones y las intervenciones que llevamos, la tenemos que dejar registrada en la hoja de enfermería. Yo me olvido de algo y después pasa algo y legalmente estoy hasta las manos. Entonces, acá es lo mismo, es decir, no se puede hacer nada sin que, esto también lo mencionábamos ayer, porque yo hablando con mi esposo que trabaja, me dice, muchas veces no, en los servicios, digamos, en los hospitales polivalentes que a veces se da, que ingresa una persona, a veces no te lo dejan asentado por escrito. Y bueno, uno a veces tiene miedo porque dice el puesto de trabajo, pero no, también está que uno se tiene que salvaguardar uno y no puedes hacer nada. Tenés que esperar que venga y te lo escriba, igual que cuando hay que descontener,
Y, y aparte también tener en cuenta esto, ¿no? De que cuando un paciente, que lo decía en la bibliografía de esto, cuando un paciente ingresa voluntariamente para una internación, vamos a poner, y es contenido, dice que automáticamente hay que cambiar el tipo de internación, pasa a ser como involuntario. Eso es lo que decía la bibliografía, no sé por qué, pero Claro. así mencionaba. El tema es que cuando hablamos de sujetar a una persona, de contener a una persona, ahora después vamos a seguir avanzando, van a entender un poco mejor. Una de las cuestiones es, a la hora de contener, como decía, por ejemplo, la compañera, ¿qué pasa en una crisis? ¿Qué pasa en una situación aguda que requiere sí o sí la contención? Bueno, primero tener los elementos. Primero tenemos que tener los elementos necesarios para poder realizar un abordaje eficaz, un abordaje que tiene que ver con esto, ¿no? No te puede decir el médico, dale, trae las contenciones. ¿Y dónde están las contenciones? Entonces, el reconocimiento del lugar, saber dónde están las cosas para poder actuar rápido, ¿sí? Ay, qué sé yo, revuelven todo el office de arriba abajo y no saben dónde están las contenciones. Qué sé yo dónde están las contenciones, no tengo ni idea. Fundamentalmente. Segundo, no se puede improvisar las contenciones. Las contenciones son herramientas, elementos que ya vienen preparados para esa función. No se puede improvisar las contenciones, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Correas de contención. Nunca debe usarse vendas, gasas ni sábanas para contener físicamente a una persona. Correas de... no está. Qué sé yo, no tengo, no compramos, no tenemos contención. ¿Cómo que no hay contención? No se debe poner una gasa, fíjate, una venda así, le pones cinta adhesiva así alrededor, una gasa. No. Tienen que trabajar con los elementos necesarios, porque después cuando pasan los problemas legales a nivel punitivo, sí, la institución es la primera que se va a decir, bueno, pero no sé, a mí nadie me dijo, qué sé yo. La enfermera lo hizo porque quiso. Estas cuestiones, ¿no? Y muchas veces, como dice la compañera, el miedo a perder el trabajo. Yo prefiero 1000 veces estar sin trabajo que trabajar en un lugar en donde no me cuide. No me cuida a mí como personal, no me cuida a mí como profesional. Porque estas cuestiones implica cuidar al personal, brindarle las herramientas necesarias, brindarle los elementos necesarios. Eso implica cuidar al personal. Yo prefiero no tener trabajo a que en un lugar que no me cuiden. Porque después las consecuencias las padece uno. Y el pobre paciente, obviamente. ¿No? Entonces, justamente, y otra de las cuestiones es que tenemos que ser hábiles en el uso. Yo sé dónde están las contenciones, sí, ya sé que están en el tercer, acá en el tercer estante, de acá arriba, están las contenciones, hay 4 porque son una para cada miembro. Bueno, vamos a practicar usarlas, porque también esto se ve. Cuando requerimos usar las contenciones, no saben usar las contenciones, no saben cómo se ponen, no saben cómo se colocan. Che, está tranquila la guardia, ¿por qué no practicamos? Yo muevo el brazo así y voy a intentar ponerme la contención. Y practicamos entre nosotros. Porque muchas veces tiene que ver con esto también. Muchas veces o nos ligamos una patada o nos ligamos una trompada porque el que está poniendo las contenciones no sabe ponerlas. O tarda mucho tiempo en poner las contenciones. Y vos todo esto estás ahí conteniendo al paciente para evitar que te saque un ojo de una patada. Entonces, estas cuestiones también tienen que ver con el rol profesional. Saber utilizar los elementos. Así como implica saber encontrar una vena para colocar una venoclisis, lo mismo. Tengo que saber utilizar la contención. Y tengo que tener ese elemento. No puedo usar algo alternativo, como una gasa o una soga. No. La institución te debe brindar los elementos necesarios para trabajar. O si no, busco un lugar que realmente me cuide como profesional, que me valore como profesional. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones también tienen que ver con eso, ¿no? Con todo lo que yo les vengo diciendo desde que empezamos la clase. ¿Cómo se procede?
a contener mecánicamente una persona, necesito como mínimo 5, como mínimo. ¿Por qué? Porque uno se va a encargar de la cabeza, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, y el otro es el que va a poner las contenciones. 5 personas, como mínimo, para justamente poder reducir, y no es reducir con una bala, caso Chano. Ahí otra vez vuelvo a la capacitación del personal. Nosotros tenemos un juramento, el no dañar. Llama a una persona porque está desesperada, está pasando por una crisis, recibe bala. Ah, mira vos. Y fueron médicos a la asistencia de Chano. ¿No estaban capacitados? Y seguramente que no. ¿No sabían qué hacer en las situaciones? Seguramente que no. ¿Eran pocos? Seguramente que sí. Entonces, Al igual todas que la estas policía cosas, también, ¿no, profe? lo mismo. Ni hablar de las fuerzas. Ni hablar de las fuerzas. Personas que te tienen que cuidar, que no te cuidan. El caso de Facundo. No queremos entrar en situaciones sociales para no irnos del tema, pero está bueno plantearse ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, se va a necesitar 5 personas, ¿sí?, para contener a este sujeto y otro más, un sexto, que coloque las contenciones, ¿sí? El paciente, como debe estar, no como en el video, en el piso. Debe tener mínimamente una camilla o una cama ortopédica. ¿Cómo lo voy a tirar al piso? ¿Y si se golpea la cabeza? ¿Si se rompe la nariz? ¿Si se parte la boca y un diente? ¿Dónde está el no dañar ahí? Necesito una camilla, como mínimo, o lo ideal sería una cama ortopédica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar en decúbito supino. ¿Sí? ¿Y por qué una cama ortopédica? Porque el paciente tiene que estar en una posición semifowler o 30 grados. ¿Por qué? Y porque ahí puede haber riesgo de broncoaspiración. Cabecera elevada a 30 grados, decúbito supino, ¿sí? 5 personas para contener. Cada una de las personas van a intervenir inmovilizando cada miembro y ese sexto que quede colocará las contenciones. Las correas deben colocarse con firmeza, pero no apretando, ¿sí?, la articulación. Ustedes hagan la prueba de tomarse fuertemente la muñeca durante 20 minutos. A los 20 minutos ya van a empezar a sentir parestesia en el extremo distal de las manos. Y después va a llegar un momento que no la van a poder mover, porque falta circulación. Entonces, ¿cómo se deben colocar las contenciones? 2 dedos, es decir, el índice y el medio arriba. Esos 2 dedos tienen que pasar libremente por abajo de la contención. De manera que yo me asegure que hay circulación, que el paciente puede mover los dedos. ¿Estaquear al paciente? Se ha hecho. No, el paciente, si se quiere lateralizar, se puede lateralizar. Si quiere flexionar las rodillas, tiene que tener esa posibilidad. Si se quiere rascar la nariz, se puede rascar la nariz. Contener es un recurso restrictivo excepcional. No es un castigo. No es un atropello. Muchas veces se lo usa de esa forma. Este va a aprender ahora, vas a ver. Lo voy a contener, no sabe, no va a poder después ni moverse, va a aprender. Yo se los digo porque lo he escuchado. No estoy inventando esto, ¿eh? Ojo. Ojo en a veces, como yo digo, el aprendizaje siempre debe ser continuo. Siempre tenemos que seguir aprendiendo, siempre tenemos que seguir investigando. Pero ojo cómo aprendemos y de quién aprendemos. Porque muchas veces la iatrogenia, ¿sí?,
la inoperancia, la incompetencia, se transmite. Y yo aprendo y aprendo mal. Y después viene una persona inexperta, aprende de mí, que yo aprendí mal, y sigue aprendiendo mal. Es una rueda. Y no salimos nunca de ese círculo vicioso. Entonces, estas cuestiones, ¿no? De no deshumanizar el trato. Es un ser humano, una persona que necesita ayuda. Que quizás este recurso lo tengo que hacer porque quiero evitar un riesgo para él o para los demás. Les puedo asegurar que es muy traumático contener a una persona. No está bueno, no se siente bien. Y menos el paciente, mucho menos el que es contenido, ¿no? Obviamente que esto va a ser informado, le van a explicar, le van a decir por qué lo tienen que contener. Evitar las sujeciones solamente abdominales. Ahora vamos a contener al paciente. Ah, no, pero mira que solamente tiene una contención abdominal. ¿Y la de los miembros? Ah, no, no tenemos. ¿Cómo que no tenemos? Contener el abdominal, si total acá, si lo contenés acá, no pasa nada. Ya después no se puede mover. Puede pasar esto. Puede pasar esto o puede pasar esto. Las contenciones son de los miembros. Si yo quiero poner una quinta contención que sea abdominal, no puede faltar las otras. Hemos encontrado pacientes colgados, muertos. Bien, sigo. ¿Dudas hasta acá? Comentarios. Profe, básicamente entonces es como la contención como para que no pueda básicamente bajarse de la cama. Y con esto que usted refería, porque yo la verdad que no tenía ni idea, pensé que había que sujetarla, como la palabra lo dice, a modo de contención, pero esto de dejarlo un poco las manos con movimiento y demás, no tenía idea que se le daba como un margen, tanto en las piernas como los brazos, digamos. Tiene que tener la movilidad, no me doy mucha idea en cuanto a digamos, la soltura que debería tener. Estoy muteada, qué viva que soy. Van a ver ahora una contención como es. Trataré de explicarle dentro de las posibilidades. Pero las contenciones tienen una prolongación, de manera que vos, obviamente, los dos dedos pueda pasar, ¿sí? Es decir, que no esté comprimiendo la muñeca o la circulación, ¿sí? Y de manera que yo pueda hacer esto, por ejemplo, puedo levantar el codo, puedo rascarme la nariz, si yo quiero flexionar las piernas, las puedo, si yo quiero ponerme un cachito de costado también, ¿no? Entonces, estas cuestiones también, como dice ahí, controles en pacientes inmovilizados, como yo les dije, creo que les conté una vez cuando estábamos viendo psicosis, requiere mucho más trabajo por parte del equipo tener un paciente inmovilizado. No es que, che, escuchame, el señor López del Box 5, está contenido, ya está, vamos a tomar un café. Vamos a por un café, como dicen los españoles. Vamos a tomar un café, si está contenido, ¿dónde va a ir? No. Muchas veces el solo hecho de saber que está contenido y que no se puede mover la cama implica, listo, voy a otro paciente, a higienizar a otro paciente, a controlar a otro paciente. En realidad no. Todo lo contrario. Implica un mayor trabajo de enfermería, una mayor valoración, control de signos vitales cada 15 minutos, controlar que el paciente pueda moverse, controlar la circulación, relleno del lecho ungueal, tanto de las manos como de los pies, tomada del pulso, pulsopedio, braquial, ¿sí? Radial, signos vitales, hidratación, controlar la secreción salival, que no tenga mucha saliva,
Recuerden que un efecto dopaminérgico justamente del haloperidol es salivación, cialorrea. Yo no lo puse en 30 grados, se puede broncoaspirar con su propia saliva. Ni hablar si es un paciente añoso, un paciente geronte. Controlar todo eso, controlar la hidratación, controlar la eliminación, diuresis, catarsis, higienización, todo implica un mayor trabajo. Cada 60 minutos, 45, 40, 60 minutos debe venir el médico a ver, a evaluar al paciente cómo está, para ver si está cediendo el cuadro, para ver si se puede pensar en los próximos 30 minutos, hora como máximo, si se puede descontener. Cuando estamos hablando de inmovilizaciones prolongadas, porque el cuadro agudo es muy grave, muy severo y no cede, tiene una evolución tórpida, entonces el enfermero que tiene que hacer, descontener, no descontener de acá, sino descontener de las tiras y lateralizarlo. Más allá de que, ¿por qué nos despertamos nosotros? Más allá de que porque tenemos que ir a la facultad, tenemos que ir a trabajar, tenemos responsabilidades en nuestros hogares. Quédense acostados 16 horas. Vamos a ver cómo se levantan. Te duele todo el cuerpo, ¿no? O sea, uno cuando está acostado mucho tiempo, te duele todo. Al final no descansé nada porque me duele todo. Y sí, imagínense estar contenido, atado 48 horas, 72 horas, 3 días. Entonces, todas estas cuestiones, que es lo que hablo de la parte legal, ¿sí? Que tiene que ver con esto, justamente, por eso dice, recordar que el cuadro de citación por lo general sea a las 2-3 horas, bla, bla. Entonces, esto es una indicación médica, tiene que estar indicada, es se lo considera un mecanismo de uso restrictivo excepcional, y no es ético ni terapéutico tener un paciente contenido 3 días, bajo ningún concepto. Si quieren, desde el aspecto jurídico, se los digo. Búsquenlo después. El artículo 141 y el 142 del Código Penal reprime con reclusión de hasta 6 a 5 años porque se lo considera la contención física algo que tiene que ver con lo punitivo. Es privación ilegítima de la libertad. Vos que tenés una autoridad, porque sos una autoridad sanitaria, tenés el poder de quitarme mi libertad. Está bien, yo entiendo, es para mi bien, para que yo no me lastime ni lastime a otros. Pero ¿por qué me dejas contenido 4 días? Código Penal, 141 del Código Penal, reprime con reclusión o prisión de 6 meses a 3 años al que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. 142, prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal, cuando incluso, dice, cometiere simulando autoridad pública o un orden de autoridad pública. ¿Se acuerdan de la película que vimos? De este paciente que estuvo contenido 15 años. Sí, eso le iba a decir, profe, también. Y pasó. Y pasó. Gracias Pero a Dios. aparte, profe, ¿Eh? ¿sabe qué Hablen de me una pasó? porque... Por eso pregunta, perdón. ¿Sabe que le consultaba porque me tocó ver en una de las internaciones de mi tía, acompañarla, y la abuela geronte, digamos, que estaba en la cama siguiente, era habitación compartida, hacía más de 3 meses que estaba internada, digamos, y estaba contenida, pero era fija la contención, por eso digo que no tenía referencia. Es horrible verla en esa situación y era para los enfermeros prácticamente normal. Venían, le quitaban la contención, la higienizaban y volvía a la contención.
Y es una situación horrorosa, pero se ve. Tal cual, tal cual, se sigue viendo, sigue pasando en muchos geriátricos. ¿Por qué está el Sí, contenido? ¿Por qué está el contenido del totalmente. abuelito? ¿Por qué está el contenido del abuelito? Ay, porque, viste, se mueve y se puede caer, viste, y no, esta cama no tiene baranda. ¿Qué excusa me pones? ¿Por qué no tenés atado al abuelito? Eso, profe, y decir para que no tenga que, digamos, para que me genere, porque ahí obviamente que no está con el objetivo que tiene que estar. Es lo que decía, no es tampoco algo como un castigo o para alivianarte a vos el trabajo. ¿Me entendés? Es literalmente es eso. Tal Aparte, cual. en el caso de una persona que está con una situación, ¿no? Que ingresa, como lo que veníamos diciendo, ¿se puede dar, usted vio alguna vez un caso tan agudo, crisis, de que, o un brote, que el paciente requiera, después de ser medicado, que esté 3 días o más contenido? Realmente, No en una crisis aguda, puede ser una reagudización, pero no más de 24 horas como máximo. claro, por eso. Entonces a veces te da que pensar que vos ves un paciente, aparte ni hablar lo que hablábamos ayer con el profesor, ni pidas, anda en un geriátrico y vas a ver que lo atan con cualquier cosa. Y para peor encima que la gente mayor, de cualquier cosa la piel se le lastima, ¿viste? Entonces Tal ni cual, siquiera ese cuidado, ni siquiera ese cuidado, es literal, es eso. tal cual. Por eso acá yo les puse, nunca utilizar estos elementos. La típica, una venda, un apósito con cinta adhesiva y una gasa. Clásica, hospitales generales. Sogas. Y si ven, notan la manito, ¿no? No es un niño esto, ¿eh? Es un ancianito. Sábanas. No. Hay un elemento que se llama contención mecánica que cumple su función. Esto, no. Hay que contener. Bueno, dame las contenciones. Ah, no tenemos. Y bueno, entonces yo no la contengo. ¿Qué crees que te diga? No me arriesgo a que le pueda lesionar la piel, a que con esta sábana se termine ahorcando el paciente. Bien. ¿Cómo se debe contener el sujeto en la vía pública? Uno, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En el piso? No, en la tablilla. ¿Cómo se contiene? Una vez que se logra reducirlo, se lo acuesta sobre la camilla y se lo contiene. ¿Por qué sujeta la cabeza? Para evitar que el paciente excitado, lo muerda a este que está conteniendo el brazo derecho. ¿Lo contengo de manera que lo ahorco? No. Esta mano no tiene que ir al cuello, tiene que ir al pecho. Porque para la cabeza tengo esta mano. Acuérdense lo que pasó en Estados Unidos con el afroamericano que mataron literalmente porque le puso las rodillas en el cuello. Lo asfixió. Este brazo va al pecho. Esta mano sostiene la cabeza. No en el cuello. Lo puedo ahorcar. Así se contiene. No con balas. ¿Me siguen? Sí, Acá se profe. contiene así en una unidad hospitalaria. ¿Sí? Y estas son las contenciones. Para que ustedes puedan ver. ¿Ven lo que yo les decía? Ahora después les voy a mostrar una que tiene la parte que va a la muñequera, es decir, la parte que va a la muñeca, y después tiene como ¿sí? un hilo, ¿sí? O una extensión de la contención para colocarlo en la cama. Hay muchos tipos de contenciones, la que más se conocen es esta. Esta es la que utilizamos nosotros. Ustedes pueden observar perfectamente que tiene acá como un corderito,
que protege el tejido tisular, es decir, la piel, protege el tejido tisular, tiene velcro, de un lado está la parte de los pinchitos, como le digo yo, y de este lado tiene la parte en donde se sujeta. Esta parte de acá, imagínense que acá está la mano, ¿sí? La muñeca, vendría a ser acá. Acá tengo que pasar los 2 dedos. Mis 2 dedos tienen que pasar por ahí. Ven lo largo que es, cómo se prolonga, para que pueda yo darle la movilidad al paciente, si se quiere rascar la nariz, y también tener, ¿sí?, soga además para poder atarlo a la cama, a las barandas de la cama o a la parrilla de la cama, ¿sí? ¿Pero esto se pone así nomás? No, tiene una forma de colocación. Una vez que yo logro colocar en la muñeca esta parte del sujeto, del paciente, esta parte de acá tengo que pasarla por acá arriba, así. A ver si puedo. Sí, a ver si me sale la flechita. Esto de acá, ¿sí?, lo tengo que pasar por acá arriba. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que yo tengo que darle al paciente la posibilidad que se pueda rascar. Si yo no paso esta parte por acá, esta puntita que la ven acá, hacen esto. Con los dientes, listo, chau tu contención. Y el paciente de la 4, está contenido, señor López. Vas y están las 4 contenciones en el suelo. Y el paciente, quién sabe dónde. Entonces, sí o sí, esto de acá yo lo tengo que hacer, porque si no, con los dientes, él, como tiene la posibilidad de poder acercar la mano, con los dientes hace esto y se saca el velcro. Entonces, yo me aseguro de que esta parte de acá cubra justamente la porción terminal de donde va la muñeca, lo paso por las 2 hebillas, esta cinta de acá la paso por acá, la paso por las 2 hebillas y el otro extremo que me queda la paso por una y por la otra. Voy a ver si traigo una contención y se las muestro después cómo se coloca, ¿sí? Pero así se debe colocar la contención. En Estados Unidos utilizan otro tipo de contenciones que son como un imán. ¿Vieron el imán que hay en los supermercados para que no te robes las cosas? Que le ponen como un imancito y después la cajera hace así y saca el chirimbolito que le ponen. Bueno, es así. Funciona con un imán, pero ¿qué pasa? Se pierde el imán, se pierde el aparatito que suele sacar, tiene como unas prolongaciones hacia arriba donde engancha, es como un cinturón, ¿vieron el cinturón? Y entonces tiene como agujeritos donde se engancha y ahí se pone la trabita. Esa parte de que sobresalen, como si fueran hebillas del cinturón, muchas veces se lastiman el ojo, se lastiman la nariz, porque eso es rígido, es un metal. No se utiliza. Acá se usa este tipo de contenciones. Y este tipo de elementos tiene que haber en un servicio de guardia. En cualquiera, no solamente en un hospital monovalente. ¿Dudas hasta acá antes de seguir? Con respecto a las contenciones. Que después nos muestre uno así en cámara, cómo se pone. Sí, voy a tratar de conseguir así, se los puedo mostrar. Vamos terminando. Suicidio. ¿Por qué hablo del suicidio? Porque justamente no se habla. Sigue siendo un tema tabú a pesar de estar en el siglo XXI. Ni hablar de la pandemia. Pero estadísticamente hablando a nivel mundial ha aumentado en una forma creciente entre un 30 y 35% el suicidio en adolescentes. ¿Por qué no se habla? Imagínense la generación del 40, del 30, era impensado para los padres hablar de sexo. ¿Cómo yo le voy a hablar de sexo a mi hija? No, bajo ningún concepto. Estás loca. ¿Cómo le voy a hablar de sexo? Que aprenda solo. Era tabú. Ahora no.
pero el suicidio sí sigue siendo un tema que no se habla. Según la definición, ¿qué es el suicidio? Acto consciente de autoaniquilación que se produce por un malestar pluridimensional de una persona que percibe dicho acto como única solución. Ese sentimiento de desesperanza, ese sentimiento de que la vida no tiene sentido, la existencia de un sufrimiento tal que determina que la muerte es la única solución, justamente eso es lo que piensa la persona. ¿Por qué lo pongo en el suicidio? Y porque muchas veces los ingresos de una urgencia psiquiátrica son intentos de suicidio. Muchos suicidas dejan notas explicando el motivo de su decisión. Y en esas suelen encontrarse muchos sentimientos, diferentes situaciones, amorosas, económicas, laborales, sociales. Por eso hablamos de una pluridimensión. ¿Todas tienen una alteración psiquiátrica? No. Favaloro, Premio Nobel, eminencia, cerebro impensado, como nunca va a haber, creador del bypass, se suicidó. Ese sentimiento de soledad y de desesperanza le puede llegar a cualquiera, no solamente a una persona depresiva. Favaloro. ¿Dejó una nota? Sí, 3 carillas tenía la nota, la carta. Entonces, estas cuestiones, hay que hablar de estos temas. Hay que hablar. ¿Sí? Esa persona se encuentra tan desesperada y desolada que no encuentra en la muerte, que encuentra en la muerte la única solución. Muchos adolescentes no tienen respuesta, no tienen una escucha, son invisibles. Comienzan con las adicciones para tratar de paliar esa angustia, esa tristeza, esa soledad, esa desesperanza. Empiezan en las adicciones. Y muchos chicos, muchos adolescentes, muchos jóvenes terminan con intento de suicidio por sobredosis. Porque ya después la droga ni siquiera le hace efecto. Ni siquiera la droga lo saca de su realidad. Entonces, estas cuestiones hay que hablar. Por eso, la OMS y la OPS, ¿sí?, hicieron justamente en el Día de la Prevención contra el Suicidio, estos, digamos, pues, que son como filminas, que son como afiches. Fíjense ustedes, hashtag hablemos. Cuando yo quiero que algo se viralice, ¿qué hago? Pongo el hashtag. Para que en Twitter se vea, se viralice. No dice acá hashtag suicidio. ¿Qué dice? Hashtag hablemos. Nadie habla del suicidio. Y no hay que llegar a la instancia del intento. Hay que llegar antes. Como educadores, que lo somos, no hace falta ser un profesor universitario para educar. Ustedes son educadores. Todos los que están en el servicio sanitario somos educadores. Enseñamos. Entonces, ustedes tienen que ahora esa responsabilidad justamente de educar a los otros. No se pueden guardar este saber. Lo tienen que transmitir. Porque ustedes no saben cómo pueden cambiar la vida de una persona simplemente con escucharlos. Simplemente con hablarlos. Entonces, este saber no me puedo guardar. Y mucho más si tengo hijos adolescentes. Mucho más. Si pienso ser madre algún día. Estos afiches, este gran programa que creó la OPS y la OMS, justamente habla de los mitos y las realidades sobre el suicidio. Tuvo que hacer esto para que se empiece a hablar. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Falso.
Ah, se cortó, bueno, porque quiere llamar la atención, pero no, mira que se cortó ahí poquito. No llegó ni siquiera a sangrar ese corte. ¿Por qué naturalizamos lo que no hay que naturalizar? Esta materia es salud mental. Esto es salud mental. Hablar, educar, transmitir. Verdad, quienes hablan del suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Ubíquenlo en la parte del cerebro donde ustedes quieran. Pituitaria, amígdala, región occipital, cerebro reptiliano. La supervivencia es lo último que se pierde. Vas a subsistir porque es algo primitivo, es algo instintivo. Vas a cuidar tu vida por algo instintivo. Imagínense lo cuán desesperanzado tenés que estar que crees que la muerte es la única solución. Ha habido casos de personas que se han ahorcado con las manos acá, porque lo instintivo que es querer sacar la soga. Porque tu cuerpo, tu instinto va a hacer que preserves la supervivencia. Entonces, estas cosas hay que hablar. De estas cosas hay que dejarlo ya esto de pensar que es un tabú. Vamos con otro mito, si quieren. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Falso. ¿Por qué? Porque hay estigma, porque hay discriminación, porque hay prejuicios, porque no es una sociedad empática, porque no es una sociedad comprensiva, no es una sociedad que piensa en el otro. El yoísmo, todos los ismos de esta posmodernidad, si realmente queremos construir sociedades sanas, los tenemos que empezar a desterrar. Egoísmo, yoísmo, capitalismo, materialismo. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones. Darle tiempo a que reflexione. Decir, yo estoy acá escuchándote. Contame qué te pasa. Y hay muchas. Ustedes lo pueden buscar. El suicida está decidido a morir. Mentira, por lo que yo ya les dije. Son las personas con trastornos mentales. Son los que se suicidan. Mentira. Favaloro. Ya lo nombré. Tenemos que hablar. Y ustedes tienen la responsabilidad ahora de transmitir esto. De educar, de guiar, de acompañar. Por eso valoro que estén acá. Valoro que hayan elegido esta profesión. Pero deben cuidarse ustedes mismos primero, para poder cuidar al otro. Tengo que saber y hablar abiertamente conmigo mismo. Tengo que conocerme a mí mismo. Tengo que saber mis fortalezas y mis debilidades. Tengo que saber hasta dónde puedo dar. Tengo que saber pedir ayuda. Cuido yo, me cuido yo y después puedo cuidar al otro. Esto es salud mental. Bien. Terminé. Están muy callados. A ver, los escucho. Excelente, profe. La verdad, excelente. Sí, profesora, la verdad que a mí me emocionó todo lo que dijo, porque fue una cursada tan, no sé, aprendí tanto y además nos da aliento. Yo ya paso los 50 y a veces no voy a aflojar, la voy a terminar en la carrera igual, pero cuesta realmente. Y le agradezco muchísimo todo lo que
los ha enseñado y los que nos sigue enseñando. Gracias. Gracias a ustedes por estar, gracias a ustedes por elegir esta profesión. Así tengas 60, 70, no importa, cumplí tus sueños. Es así, de simple. Así nunca quizás puedas ejercer, pero vos te dedicás a aprender, te dedicás a enseñar, te dedicás a guiar, te dedicás a educar. Así nunca en tu vida pises un hospital y te dediques a investigación. Tan fundamental también, tan importante la investigación en enfermería. Y falta tanto, es algo que nos cuesta a los enfermeros investigar. De lo que no se habla tampoco, porque por ahí También. uno cuando, a mí me pasa que en reuniones familiares uno cuenta todo lo que abarca enfermería, que no solamente es asistencia, se quedan sorprendidos y dicen, no, pero ¿cómo enfermería investiga? ¿Qué tiene que ver? O el otro día una tía me dijo, ¿y por qué le dan tanta responsabilidad a enfermería si eso es del médico? Yo me quedé como, ¿qué? Y bueno, ahí se armó una discusión tremenda en la comida, pero es como que falta mucho todavía. O sea, es como que la gente cree que el enfermero medica y, perdone la expresión, y lava culos. O pone chatas. Tal cual, sí. Bueno, pero justamente tiene que ver que con esto. Sí, tal cual. Justamente tiene que ver con esto. O sea, ustedes ya pueden transmitir su saber. Y como yo siempre digo, ustedes saben, lo que pasa es que no tienen noción de todo lo que saben, ¿no? Pero a pesar de eso, ustedes son, como yo siempre digo, ustedes son los agentes de cambio. Ustedes son los que van a transformar la enfermería. Con todos estos saberes, con la forma en cómo se van a capacitar, con la forma en cómo investigan, cómo busco información, con la forma en cómo me relaciono, cómo demuestro el profesionalismo, desde la técnica, desde el escuchar, desde el hablar, desde el cuidarme, cuidar mi familia, en tener entornos saludables, vincularme con personas sanas, saber hasta dónde puedo dar. Ustedes son los agentes de cambios. Todo esto, y la enfermería cambió mucho, pero ¿nos falta cambiar? Sí, no niego. Pero ustedes son los que van a transformar justamente, desde la ética, desde el profesionalismo, desde ese rol profesional que tanto necesitamos para deconstruir esta sociedad. Así que los sigo alentando. Espero que el día de mañana me encuentren por ahí en los pasillos y me digan, profe, me recibí. Me van a alegrar la vida. Así pasen 20 años, yo ya voy a ser vieja, quizá ni esté en la facultad, no importa. Me acuerdo que una profesora me insistía que me reciba. Bueno, lo logré. Entonces tiene que ver con esto también, tener metas en la vida. Justamente todo esto es salud mental. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo mientras leo el chat. No, profe, Profe. realmente agradecerle porque justamente con otra profe conversaba por chat ayer, antes de ayer, referente a esto, al trato docente y el acompañamiento que recibimos muy humanizado y que en definitiva recibimos un montón de contenidos, herramientas y demás, pero creo que lo fundamental y nada, lo que nos da el impulso como para curiosear un poco más es el tener un docente al lado que camina al lado tuyo y te va marcando por dónde ir, ¿no? Porque, bueno, muchas veces recibimos tanta información que surgen un montón de dudas. Pero agradecerle en torno a eso porque realmente en UNLAM creo que hemos encontrado una calidad docente